Audioescuelasabática.com. Lección número 9, para el 4 de marzo de 2023. Guárdense de toda avaricia. Sábado 25 de febrero. Para memorizar. Y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel de no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, verso 17. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen los versículos, y esta semana veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. Audioescuelasabática.com. Domingo 26 de febrero. ¿El pecado original definitivo? A menudo se plantea la cuestión, y es comprensible, acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos como, por lo menos en parte, y en esencia fue por codicia. Por ende, quizá la codicia sea el pecado original definitivo. Escucha Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿Qué papel crucial jugó la codicia en esa caída? Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Descontento con su posición, y a pesar de ser ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y condicionando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Patriarcas y Profetas, páginas 13 y 14. Escuche Efesios capítulo 5, verso 5 y Colosenses capítulo 3, verso 5. ¿Con qué equipara Pablo la codicia y por qué? Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es fascinante notar que 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado, en vez de al Creador. Romanos capítulo 1, verso 25. Codiciar, entonces, podría ser desear algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. Indudablemente, al principio Lucifer no sabía dónde lo llevarían sus deseos equivocados. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. El mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Por ejemplo, 2 de Samuel capítulo 11. Escucha 1 de Timoteo capítulo 6 versos 6 y 7. Centrarnos en lo que Pablo escribe aquí, ¿cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia? 1 de Timoteo capítulo 6 versos 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Audioescuelasabática.com. Lunes 27 de febrero. Un anatema en el campamento. Podría decirse que fue uno de los momentos más grandiosos en la historia de Israel. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando en la tierra prometida. Mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán por tierra firme en la época en que éste se inundaba. Esta travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes paganos de Canaán se derritió y no tuvieron ánimo para pelear. Josué capítulo 5 verso 1. El primer desafío real en la conquista de Canaán fue la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, ni siquiera Josué. En respuesta a la oración de Josué, Dios le reveló el plan para la destrucción de la ciudad, el cual siguieron. Pero luego de esa victoria, las cosas tomaron un giro decididamente malo. Escucha Josué capítulo 7. ¿Qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó y qué mensaje debemos extraer de esta historia para nosotros? Josué capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada,
por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces José dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy.
y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Una vez confrontado, Acán admitió lo que hizo diciendo que había codiciado esos bienes. La palabra hebrea traducida allí como codicie, CHMD, se utiliza en algunos lugares de la Biblia en un sentido muy positivo. La misma raíz aparece en Daniel capítulo 9 versículo 23. Por ejemplo, cuando Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado. Sin embargo, en este caso, este CHMD era una mala noticia. A pesar de la clara orden de no saquear para sí de las ciudades capturadas, Josué capítulo 6 versos 18 y 19, Acán hizo exactamente eso y desprestigió a toda la nación. De hecho, después de la derrota de Jai, Josué temía que los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Josué capítulo 7 verso 9. En otras palabras, el Señor quería utilizar estas grandes victorias como una manera de hacer saber a las naciones vecinas de su poder y su obra entre su propio pueblo. Sus conquistas iban a ser de una manera diferente un testimonio para las naciones del poder de Jehová. Por supuesto, después del fiasco de Jai, además de las pérdidas humanas, ese testimonio se había visto comprometido. Piensa en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín. Nadie lo sabrá y qué mal puede causar. Además, mi familia necesita el dinero. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de racionalización peligrosa? Audioescuelasabática.com. Martes 28 de febrero. El corazón de Judas. Una de las historias más trágicas de la Biblia es la de Judas Iscariote. Este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas en toda la historia del mundo. Haber estado con Jesús en persona todo ese tiempo y haber aprendido las verdades eternas directamente del Maestro. Qué triste es que muchos que nunca tuvieron nada ni remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas se salvarán, mientras que ahora sabemos de Judas que está destinado a la destrucción eterna. ¿Qué sucedió? La respuesta la hallamos en una palabra: codicia, los deseos de su corazón. Escucha Juan capítulo 12 versos 1 al 8. ¿Qué hizo María que llamó tanto la atención durante la fiesta? ¿Cómo reaccionó Judas? ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Juan capítulo 12 versos 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La amable reprensión del Salvador al comentario codicioso de Judas lo llevó a abandonar la fiesta e ir directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los enemigos de Jesús. Ofreció entregar a Jesús en sus manos por una suma mucho menor que el regalo de María. Ver Mateo capítulo 26 versos 14 al 16. ¿Qué le pasó a Judas? Porque de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, ¿por qué haría algo tan malo? Según Elena de White, Judas amó al Maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios, pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Deseado de todas las gentes, página 664. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos de carácter que, si nos rendimos, podremos superar mediante el poder de Dios que obra en nosotros. Pero Judas no se entregó completamente a Cristo, y el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él, con resultados trágicos. ¿Quién de nosotros no lucha contra la codicia por una cosa u otra? En este caso, lo que codiciaba era el dinero, y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó a robar. Juan capítulo 12, verso 6, y finalmente lo llevó a traicionar a Jesús. Qué terrible lección para todos nosotros, porque el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón, puede llevar a una calamidad y a la pérdida eterna. Audioescuelasabática.com. Miércoles 1 de marzo. Ananías y Zafira. Era una época emocionante para ser miembro de la Iglesia. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el día Pentecostés, los apóstoles predicaban el Evangelio con poder y miles se unían a la Iglesia. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 4 versos 31 y 32. Qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira de formar parte de la iglesia primitiva, verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio a la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Hechos capítulo 4 versos 34 y 35. En este escenario, Ananías y Zafira, obviamente impresionados por lo que estaba sucediendo, quisieron ser parte de ello y decidieron vender una propiedad y contribuir con las ganancias a la iglesia. Hasta aquí, todo bien. Escucha Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. ¿Qué crees que fue peor, retener parte del dinero o mentir al respecto? ¿Por qué un castigo tan duro? Pero cierto hombre llamado Ananías,
Con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Al principio parecían sinceros en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, más tarde, Ananías y Safira agabriaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 60. En otras palabras, aunque habían comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no eran. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos capítulo 5, verso 11. Después de este incidente, la gente seguramente tuvo más cuidado al devolver su diezmo. Pero este triste relato no se incluyó en la Biblia como una advertencia sobre la fidelidad en el diezmo. ¿Qué nos enseña? ¿A dónde puede conducirnos la codicia? Audioescuelasabática.com. Jueves 2 de marzo. ¿Cómo vencer la codicia? La codicia es un problema del corazón, y al igual que el orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibida. Por eso puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios: la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Pero estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero, ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Eso se pone difícil. Escucha Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Qué promesa encontramos aquí y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? 1. Tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él, y de ser parte de su familia,
elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Josué capítulo 24, verso 15. 2. Orar diariamente e incluir Mateo capítulo 6, verso 13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria, como 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 3. Estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Y para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo, y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. ¿Qué consecuencias provocó la codicia en tu vida? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué podrías necesitar aprender de ellas? Audioescuelasabática.com. Viernes 3 de marzo, para estudiar y meditar. En la conquista de Jericó, Acán no fue el único que llevó plata y oro al campamento de Israel. Josué les había dicho que llevaran la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro al tesoro de la casa de Dios. Josué capítulo 6, versos 19 y 24. Todo lo demás debía quemarse. Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo, osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aun cuando esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte, lo llamó un manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Patriarcas y Profetas, página 529 y 530. En la lista paulina de las señales del fin, los primeros dos elementos involucran nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones. En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, codicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 1 y 2. El egoísmo y el amor al dinero son descripciones significativas de la humanidad en los últimos días, nuestros días. Preguntas para dialogar. 1. Lee 1 de Timoteo capítulo 6 versos 6 al 10. Sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas, las cuales hunden a los hombres en ruina y perdición.
El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Énfasis añadido. En clase, den ejemplos de personas que, por amor al dinero, fueron traspasados ellos mismos y otros de muchos dolores. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio correcto, sabiendo que necesitamos dinero para vivir, pero sin caer en la trampa de la que Pablo advierte aquí? 2. ¿Qué otras cosas, además del dinero, podemos codiciar? 3. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo legítimo de algo y la codicia? ¿Cuánto podría un legítimo deseo de algo convertirse en codicia?